Desde Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Pablo, ¿cómo has visto la apertura hoy de Wall Street? Además, en un día en el que se están cotizando las cuentas de Coca-Cola, de McDonald's, de Walmart. Y atención a las fuertes caídas de Walmart, teniendo en cuenta el impacto previsto de la inflación en su negocio. Bueno, la verdad es que incluso esperábamos una apertura más negativa, porque, bueno, pensamos que el rebote de los mercados tiene o puede tener la mecha corta. Todo dependerá del jefe de esta fiesta, que es el señor Jerome Powell, que esperamos subida de 75 puntos básicos, pero lo curioso es que ya el mercado espera recortes para el primer trimestre del año que viene, lo cual ha adelantado los swaps. Estaban esperando ya recortes para el año que viene, pero por julio, junio, y ahora ya empieza a adelantarse por esas subidas tan rápidas. Respecto a los resultados, hasta el cierre de ayer teníamos, ahora tenemos que ir recopilando más datos, pero hasta el cierre de ayer teníamos, entre comillas, tan solo 106 compañías del Standard & Poor's que habían publicado resultados de las 500 y el 75,5%, Marta, ya habían superado expectativas, lo cual se me antoja como un resultado muy positivo, algo que no está pasando tanto en Europa, en el cual, sobre todo, las expectativas para el segundo semestre son bastante malas. Pero, desde luego, el mazazo para los retailers, volvemos a insistir en negocios de televisión una vez más, los retailers son, de hecho, el peor sector también en Europa, con un menos 30,61%. Y es que si estamos subiendo tipos y tenemos inflación, menos dinero en el bolsillo y eso afecta obviamente al consumo, tanto por el lado de nuestros bolsillos como para la dificultad de financiar nuevas compras. Pero hay cosas positivas, hay unos resultados de General Electric con una recuperación de la división Aviation, ese spin-off que se va a hacer o dividir la compañía en las tres grandes divisiones y el mercado lo está tomando muy bien. Hemos tenido unas buenas cifras también de 3M, que de hecho, aunque bueno, ha recortado las guías, ha anunciado los planes también de segregación del negocio de healthcare y ha sido un mixto ahí, pero está subiendo más de un 7% y quitando, bueno, por las caídas de General Motors o de UPS, pues también Coca-Cola ha dado unas cifras razonables, McDonald's prácticamente en plano y Raytheon Technologies cayendo un 2,5%. Muchos resultados, pero insisto, la tónica general es menos negativa de la que estamos viendo en Europa. Pablo, aparte de resultados, desde luego que esta semana tenemos que mirar al Banco Central de Estados Unidos, a la Reserva Federal. Mañana tenemos ya el resultado de la reunión. No sé muy bien qué esperas tú, que Jerome Powell suba los tipos, más bien la Reserva Federal suba los tipos en 50, 75 o 100 puntos básicos, teniendo en cuenta el último dato de inflación que salió por encima de lo esperado y también teniendo en cuenta que, bueno, tampoco sería nada descabellado que el PIB, el dato de PIB del jueves, es decir, del día de después de la reunión de la Reserva Federal, salga, pues, si no en contracción, pues prácticamente en una contracción económica. Muy buena pregunta. Yo me inclino por los 75 puntos básicos. Hasta ahora la Fed ha sido muy clara, nos ha ido dando las pistas o prácticamente todo el discurso mascado. Por un lado tenemos los datos de PMI que fueron un poco inferiores a lo previsto, pero todavía siguen manteniéndose ahí cercanos a los 50, por debajo entre manufactura y servicios prácticamente se compensan. Es verdad que el menos 1,6%, el dato revisado del primer trimestre, y este segundo en el que, como bien comenta Marta, podríamos tener ya la recesión técnica. La recesión técnica la vamos a tener, es cuestión de qué trimestre, ¿no? Hay gente que se empeña en que ese es el dato a saber. Yo creo que lo importante es esa tendencia. Y como decíamos, por un lado tienes la inflación por arriba del 9%, tienes unos datos que están viendo que la actividad está sufriendo y el consumo está sufriendo, y Walmart lo ha dicho muy, muy claro, y muchas otras compañías, con lo cual yo me inclino a que el mercado, cuando conoció el dato de inflación, parecía que estaba 50-50 entre 75 puntos y 100 puntos básicos. Después empezamos a ver algunos datos que más nos apoyaban a 75 puntos básicos y algunas declaraciones de miembros del Comité Abierto de la Reserva Federal. Yo creo que no va a haber sorpresa, va a haber 75 puntos básicos, 50 puntos básicos en septiembre y 2 cuartillos de puntos en noviembre y en diciembre. Si con esto es suficiente para aplacar y llegar a esa neutralidad entre el 3,5 y 4% de tipos, yo creo que han sido una subida muy rápida, muy contundente, porque la inflación así lo impera. Y en contra en Europa, por poner una pica en Flanders, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque en Estados Unidos algunos dicen, no, es que la economía norteamericana es distinta. Pues sí, pero tiene una inflación por arriba del 9% y está subiendo los tipos a saco. Y sin embargo ellos tienen independencia energética, tienen un pleno empleo y un consumo que de momento, aunque obviamente va a ir deteriorándose en algunos ítems, está aguantando muy bien.
aquí en Europa pues las cosas van a ir cada vez a peor entre las políticas antifragmentación y, como no, las crisis de gobierno del Reino Unido, aunque no sea Unión Europea, es uno de los países más importantes con los que tenemos comercio, y en Italia. Y encima Grecia, Italia, Francia y España dicen que no les hace mucha gracia consumir menos gas para ayudar a los alemanes. Pues no digo yo cuando les pongamos la mano le digamos, oye, que necesitamos pasta, ¿no? Pues ¿qué van a decir los alemanes? Pues cuando yo lo necesité, por el tema del gas, no me ayudaste. Yo creo que este reino de taifas va a ser un desastre. En resumen, tenemos la exposición, estamos más largos de Estados Unidos y todavía con un equity infraponderado y con mucha sorpresa por el lado de los bonos, sobre todo en Europa. Decías, Pablo, que respecto a la decisión de tipos de mañana probablemente no veamos ninguna sorpresa. Me pregunto hasta qué punto tendremos lugar para sorpresas en el dato de PIB que conoceremos el jueves. Ya lo indicaba Marta, que esa decisión de tipos por parte de la FED se va a producir un día antes de saber definitivamente, o casi definitivamente. Entendemos que además todavía tendremos más lecturas respecto al dato de PIB del segundo trimestre que nos irán confirmando la cifra inicial que conozcamos. Pero claro, en el momento en el que podamos ver una segunda contracción por segundo trimestre consecutivo, eso nos indicaría recesión técnica. Veíamos hace un mes, unas semanas atrás, cómo el indicador GDP Now de la FED de Atlanta indicaba que efectivamente tendríamos esa contracción. Sin embargo, cada vez son más las voces que se alzan respecto al no, a que no vamos a tener una segunda contracción. De hecho, Joe Biden ya decía a inicios de esta semana que no íbamos a tener una recesión en Estados Unidos. Las casas de valores, de análisis, muchas de ellas apuestan a que sí tendremos una recesión, pero va a ser suave, va a ser controlable en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de ese dato de PIB? Bueno, el control de la recesión es bastante curioso, ¿no? Es mucho más un mensaje político que una realidad económica. El consenso está en más 0,4, después de ese menos 1,6 que comentábamos antes. Es decir, la desaceleración está ya en los huesos en el primer trimestre y posiblemente ese dato, como bien apuntabas, pues podría quedar en el menos 0,1, algo así, con los últimos datos que hemos tenido de actividad. Pero como decía al principio, no me importa tanto. Es decir, la desaceleración no solo es lógica, sino es que está siendo empujada por esa subida de tipos. Es decir, es que, para que los telespectadores lo entiendan, si estamos subiendo los tipos tan sumamente rápidos, ¿qué piensan que están pasando con los tipos hipotecarios, que están en máximos de los últimos años? Es decir, que el acceso a la vivienda, el acceso al consumo. Por eso, Walmart, y hoy ha sido muy interesante, en este caso europea, Unilever, como el mix de precios y volúmenes. Los volúmenes han caído, han decrecido y los precios han subido muchísimo en ese mix. Yo siempre explico y es muy sencillo para que los telespectadores lo entiendan, ¿no? Es como si te venden un cubata a 10 euros y dos cubatas a 5. Los dos, la cifra de negocio de esa compañía será 10 euros. Pero si sube los costes unitarios, el que hace dos cubatas para hacer la misma cifra de negocio de 10 euros va a sufrir muchísimo, porque los costes unitarios son el doble, que el que los cobra a 10 euros. Y posiblemente aguante mucho mejor esa compañía que vende un cubata a 10 euros. Es para entendernos que el problema está afectando ya al volumen y encima también a los precios, pero de una forma muy dispar. Bueno, pues eso es, la recesión es cuestión de tiempo que llegue. E insisto, yo he dicho, alguna gente se lo toma muy mal, pero que no me importa que llegue una recesión que es empujada para frenar la inflación cuando tienes pleno empleo, cuando tienes una energía, o sea, lo diré, una producción energética, una independencia energética como tiene Estados Unidos, que produce, que es el mayor productor con mucha diferencia, el doble de lo que produce Rusia o Arabia Saudí por separado, ¿no? Lo que pasa es que el consumo es muy alto, pero está exportando energía. Es decir, era el momento, si no ideal, por lo menos tenías un colchón para poder subir los tipos tan rápido como ha hecho Jerome Powell y así tener la posibilidad que en 2023, cuando esa recesión o desde luego desaceleración fuerte llegue, pues poder tener esa herramienta, esa varita mágica de bajar lo que es el precio del dinero. Bueno, y volviendo a resultados, Pablo, te quería preguntar por las FANG, las compañías del sector tecnológico que van a publicar esta semana. Microsoft y Alphabet lo hacen en el día de hoy, pero también tenemos Meta mañana, también tenemos Apple, tenemos Amazon, muchas compañías tecnológicas que van a publicar esta semana. ¿Cuál es tu sensación así a primera vista de cómo pueden ser esos resultados?
Yo creo, Marta, que mi sensación es muy complicado para nosotros en este momento de tanto cambio, ¿no? Entonces, hemos visto algunas compañías que han alertado ya claramente de los ingresos publicitarios a la baja y eso les ha tirado por tierra. Snap Inc. fue el caso más sonado de esta semana. Es decir, que Alphabet, que vive de la publicidad, pues tendrá más dificultades para aguantar. O hemos visto a Amazon en un movimiento bastante extraño desde nuestro punto de vista en subir las cuotas de una forma brutal, 40% de subida de las cuotas Prime para sus clientes. Yo que pago en 2 países, han subido la cuota enormemente. Es decir, están teniendo dificultades, ¿no? Y la publicidad está cayendo, con lo cual, de las más afectadas, de las Alphabet, Microsoft, Visa, que publican hoy tras el cierre, bueno, a Visa no la metemos, por supuesto, en la FAN. Pero, desde luego, Alphabet es la que podría estar más afectada junto con Facebook, ¿no? Eso es obvio. Lo hemos visto en los números de usuarios por ejemplo, de Netflix, ¿no? Es decir, si decimos que tenemos que pagar la electricidad más cara, la hipoteca más cara, la gasolina más cara, el pollo, el pan, pues ¿qué vamos a hacer con la suscripción de Netflix, ¿no? Pues complicado, ¿no? La verdad es que todo lo que vuela a consumo, publicidad, consumo cíclico, retail, pues lo van a pasar especialmente mal. Pero, insisto, en conclusión, de lo que hemos visto, de momento se están defendiendo como gato panza arriba. Y la solidez de los balances, que eso no nos olvidemos, Marta. Alphabet, Microsoft tienen caja neta, están teniendo un comportamiento excepcional. Es decir, las subidas de tipo le afectan por el lado del consumo, pero no tanto por el pago de intereses de la deuda. Hemos visto los semiconductores también publicando muy buenas cifras. Vamos a ver Texas Instruments después del cierre también. En breve veremos también Intel o algunas otras. Es decir, que yo creo que, bueno, es una, digamos, una crónica de una muerte anunciada, esa recesión o esa desaceleración, pero está siendo, desde mi punto de vista, bien controlada por el señor Powell, algo que ya sabéis que soy muy crítico con el quehacer de la señora Lagarde en Europa. Pablo García, desde Ibacons Alpha Value, como siempre, muchísimas gracias por este análisis. Un placer, a vosotros. Muchas gracias también a ti, Marta. Volveremos contigo más adelante.